Realismo extremo, multitudes enardecidas, revoluciones históricas, militancia, simbolismos, fuerza y lucha. Y por sobre todas las cosas, el surgimiento de directores audaces que registraron los cambios de una nación y la posicionaron en lo más alto de la cinematografía mundial. Hoy, en Historia del Cine, nos adentraremos en el cine soviético. Como en muchas partes del mundo, el cine llegó al por entonces Imperio Ruso a los primeros meses de su aparición. Era 1896 cuando Francis Dublier, un camarógrafo de los hermanos Lumière, viajó a aquellas frías tierras europeas para filmar la coronación del zar Nicolás II. De ahí no pasó mucho tiempo para que abrieran los primeros cines, que pertenecían a las compañías francesas Gaumont y Pathé. Sin embargo, pese a la simpatía inicial, era visto con desdén por las autoridades zaristas y los censores. Controlaban la distribución de las salas y establecían que las funciones debían concluir a las 9 de la noche. Mientras lentamente el público se iba acercando a las salas, fueron surgiendo las primeras compañías cinematográficas. La primera película de ficción de ese país fue Stenka Razin, de 1908, a cargo de Vladimir Romashkov, sobre un ex líder de los cosacos que se enfrentó a la nobleza. De esta manera, también significa el primer antecedente de la preocupación de ese cine por personajes y sucesos históricos. A partir de ese momento, fueron producidos una gran cantidad de films que no se diferenciaban ni temática ni narrativamente de los que provenían de Francia o Dinamarca. En 1911 llegó el primer largometraje ruso, y el primero rodado a 2 cámaras. Este se titulaba La defensa de Sebastopol, dirigido por Vasily Goncharov y Alexander Kansonkov. Además, Jan Sonkov también fue productor y el primer empresario ruso dedicado al cine. Al poco tiempo fueron apareciendo más directores que enriquecieron ese periodo zarista, como Yevgeny Bauer, Alexander Drankov, Vladimir Gardin, Ladislav Starevich y Yakov Protatsanov. La mayor parte venían del teatro y aprendieron a hacer cine con la práctica. Por su parte, Iván Motsuhin fue la primera estrella del cine ruso. Se estrenaron más films bélicos, comedias, dramas históricos, adaptaciones de novelas y hasta producciones de género fantástico, empezando por Aelita, de Protatsanov, que fue la primera película rusa sobre viajes al espacio. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, emergieron películas de carácter patriótico. Al mismo tiempo, la importación de películas extranjeras quedó en suspenso, lo que posibilitó el crecimiento de la industria cinematográfica interna. Para 1916, la cantidad de producciones rusas llegaba a la cifra de 499. El cine del Imperio Ruso y el Imperio Ruso en general cambiaron para siempre a partir de febrero de 1917. El régimen zarista fue derribado por los bolcheviques, pertenecientes al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Entonces hubo un gobierno previsional que también cayó meses después en la denominada Revolución de Octubre. Fue la primera vez en la era moderna que una nación estaba bajo un régimen socialista. Los bolcheviques eran liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Una vez en el poder, se encargó de una serie de reformas a favor del Estado, quitándole recursos al imperio. Incluso firmó un tratado de paz con el Imperio Alemán para salir de la Primera Guerra Mundial. Gracias a sus acciones, para 1922, el antiguo imperio ruso pasó a ser conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, usualmente llamado la Unión Soviética. Lenin advirtió que el cine, como la radio, tenía un alcance masivo, que podía ser más que mero entretenimiento. En una nación donde la mayoría de las personas eran analfabetas, las películas servirían de gran ayuda para transmitir el pensamiento bolchevique. No por nada supo decir: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. El primer paso fue nacionalizar por decreto la industria cinematográfica en 1919, para luego fundar la Escuela Cinematográfica del Estado, con sede en Moscú, dirigida por Vladimir Gardin. Así fue formada la primera generación de cineastas soviéticos comprometidos con la causa e incentivados a alejarse del estilo del cine imperial. Esto igual no duró tanto porque muchos de los flamantes camarógrafos y artistas emigraron a Francia, Alemania o Estados Unidos, donde había industrias más poderosas. Sin embargo, algunos se quedaron para contribuir al crecimiento de la cinematografía local.
La mayoría ganó experiencia durante la Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1923. Allí podían filmar soldados y batallas que serían proyectadas a modo de noticieros. Pero entonces ocurrió un imprevisto. El material de película virgen comenzó a escasear. Ni esa carencia de recursos ni otros inconvenientes fueron impedimentos para el surgimiento de una vanguardia que cambió el cine para toda la historia. Uno de los primeros grandes cineastas del cine soviético fue Lev Kuleshov. Empezó de adolescente como escenógrafo y asistente de dirección de la mano de Bauer. A los 21 años, con ayuda de Gardin, ya daba clases en el instituto. Para ese entonces había desarrollado una visión propia, alejada de las convenciones del cine zarista, que tuvo como detonante una experiencia en esa corriente. Cuando le tocó actuar en la película Por la felicidad de Bauer, quedó horrorizado por su representación naturalista. A partir de ese momento, decidió alejarse de ese estilo y acuñó máximas como "abajo el drama psicológico ruso". Otra de sus frases permite ilustrar su enfoque sobre el quehacer cinematográfico, inspirado en los trabajos de David Ward Griffith en Estados Unidos. La producción de un film no difiere de la construcción de una máquina. Su primer paso fue la creación del laboratorio experimental. Junto a un grupo de fieles discípulos, comenzó a realizar películas usando imágenes fijas y explotando las posibilidades de un recurso cinematográfico específico: el montaje. Fiel a su impronta, Kuleshov no se conformaba con unir los fotogramas de manera convencional, sino que probó algo nuevo. Pero su principal legado cinematográfico fue el hoy famoso efecto Kuleshov. El director colocó un primer plano de Iván Motsuhin con expresión neutra e hizo una yuxtaposición con diferentes imágenes, como un plato de sopa, el cuerpo de una nena en un ataúd y una mujer posando en un diván. De esta manera, solo mediante el montaje, logró transmitir en los espectadores hambre, dolor y deseo. Generó un nuevo sentido a partir de imágenes diferentes que el realizador definía como signos. El efecto Kuleshov es el más destacado de varios experimentos del director con el montaje. La visión de Kuleshov iba de la mano de la ideología socialista de Lenin, lo que se aprecia más claramente en films como Las extraordinarias aventuras de Mr. West en el país de los bolcheviques de 1924. El laboratorio experimental de Kuleshov llevó al montaje cinematográfico a otro nivel e inspiró a que otros cineastas se agruparan en sus propias iniciativas rupturistas. Hubo otro director que supo trabajar con Kuleshov, aunque desarrolló otra búsqueda. Él era Dziga Vertov. Nacido como Denis Abramovich Kaufman, comenzó su carrera como montajista de noticias y fundó el noticiero Kino Pravda, que significa cine verdad. Este trabajo, tan en contacto con el mundo real, fue decisivo. En 1919, junto a su esposa, la también cineasta Yelizaveta Svilova, ideó la teoría del cine ojo, donde se declaraba que la imagen debía ser depurada de artificios para alcanzar la objetividad integral que solo podía conseguir mediante la cámara, que ve incluso mejor que el ojo humano. Por eso, prescindía de guiones, de actores profesionales, decorados e iluminación y se concentraba en la realidad, en imágenes puras. No rechazó el montaje, pero solo lo fue utilizando en función de preservar la realidad. Sus películas, como La sexta parte del mundo y El hombre de la cámara, son buenas puestas en prácticas de sus ideas. De hecho, El hombre de la cámara, un documental mudo sin trama, fue elegido en 2008 por la revista Sight and Sound como la 8ª mejor película de la historia. Pero de los nuevos cineastas que enriquecían el cine soviético, ninguno sobresalió tanto como Sergei Eisenstein. Nacido en 1898, estudió ingeniería y se interesó en la pintura, especialmente por el arte del Renacimiento. Leonardo da Vinci se volvió su principal referente. Por su parte, su afinidad al partido bolchevique lo llevó a unirse al Ejército Rojo, pero no abandonó sus inclinaciones artísticas. Se unió a una compañía teatral donde empezó como escenógrafo y ascendió rápido a director. En sus puestas ya se apreciaban sus ambiciones creativas de carácter hiperrealista que lo llevaron a montar la obra Máscaras de gas en una verdadera fábrica de gas. Decepcionado por los límites del lenguaje teatral, Eisenstein se fijó en el cine de los nuevos directores y sus doctrinas, al punto de desarrollar él mismo su propia teoría, la del montaje de atracciones. En este manifiesto, publicado en 1923, presentaba un enfoque que tomaba elementos tanto del circo y del music hall como de los ideogramas japoneses, en el que la yuxtaposición de dos elementos generaba un tercero. El montaje de atracciones estaba dividido en categorías: montaje rítmico, montaje tonal, montaje métrico y montaje armónico, sin olvidar el montaje intelectual, que era una versión más compleja. Para Eisenstein, el montaje debía apuntar a un impacto emotivo mediante los simbolismos, un concepto que rompía con las convenciones narrativas del ya viejo cine imperialista ruso y de la mayoría del cine de otros países.
Eisenstein puso en la práctica el montaje de atracciones en su ópera prima, La Huelga, de 1924. Aquí narra un episodio ocurrido en 1903 acerca de una protesta que devino en masacre. Haciendo gala de sus teorías, el director yuxtapone en el final la matanza de los huelguistas con el sacrificio de vacas. Otro detalle importante es que por primera vez en el cine soviético, la protagonista es la masa de gente, el pueblo. La Huelga fue un éxito rotundo, pero también fue apenas el prólogo del verdadero suceso en la carrera de Eisenstein, el acorazado Potemkin. Estrenada en 1925, mostraba un grupo de marineros que se sublevan. Esta superproducción, basada en otro hecho verídico, le permitió al director expandir su búsqueda a la hora de plasmar multitudes enardecidas y explotar su montaje de atracciones. Casi no hay movimientos de cámara, ya que el ritmo está dado por lo que sucede en el cuadro y por el montaje. De los 1290 planos en total, 170 forman parte de la ya mítica secuencia de la escalera de Odessa, en la que el pueblo es atacado sin piedad por los soldados zaristas. En medio del caos y la confusión, una mujer es asesinada por uno de los disparos y su cochecito de bebé comienza a caer por las escaleras. Este momento es uno de los momentos más dramáticos y desesperantes de la historia del cine, y si les resulta familiar es porque Brian De Palma lo tomó como inspiración para su propia gran escena con cochecito en Los Intocables, que a su vez fue parodiada en La Pistola Desnuda y que también tuvo otra parodia gracias a Los Simpson, una prueba de los insospechados alcances de un concepto. El acorazado Potemkin se volvió la película más emblemática de la filmografía soviética y la primera de esa camada en trascender fronteras. Eisenstein tuvo la oportunidad de revalidar su talento en el siguiente proyecto, Octubre, de 1928. Esta producción fue encargada por el Comité Central del Partido Comunista para conmemorar el 10º aniversario de la revolución en la que el mismo director fue partícipe. El resultado final agrega yuxtaposición de imágenes para generar sentido y que le sentaba bien al clima delirante de la propuesta. Sin embargo, la película tuvo problemas. Joseph Stalin había alcanzado el poder en la Unión Soviética tras la muerte de Lenin en 1924 y se propuso eliminar a los opositores dentro del comunismo, como León Trotsky. Como resultado, Eisenstein debió quitar a Trotsky de la película. Octubre no fue tan exitosa cuando se estrenó, pero con el tiempo alcanzó una importancia similar a la del acorazado Potemkin. Con un enfoque distinto al de Eisenstein apareció otro pionero del cine soviético, Vsevolod Pudovkin. Surgido del laboratorio de Kuleshov, logró ganarse su propio nombre mediante la trilogía de film compuestas por La Madre, El fin de San Petersburgo y Tempestad sobre Asia, estrenados entre 1926 y 1928. A diferencia de Eisenstein y de otros nuevos maestros, Pudovkin sí se aferraba a un guión sólido y al trabajo de los actores, haciendo foco en personajes individuales. También el montaje era más tradicional y estaba previamente establecido. Sin embargo, al igual que sus colegas, su obra seguía siendo fiel a la ideología bolchevique al mostrar personajes de las clases más bajas. También en esos años se hizo lugar a Alexander Dovzhenko. Luego de ser maestro y caricaturista, concretó la hoy considerada trilogía ucraniana, Svenigorá, Arsenal y La Tierra. Al igual que Eisenstein, comenzó a padecer el régimen de Stalin y eventualmente dejó la dirección para dedicarse a escribir. A fines de los años 20, el cine sonoro comenzaba a imponerse en el mundo desde Hollywood. En la Unión Soviética aún no contaban con los recursos indispensables para la utilización de sonido en el cine, pero los cineastas no fueron ajenos al tema. En 1928, Eisenstein, Pudovkin y Grigori Alexandrov publicaron el Manifiesto del Sonido, en el que expresaban sus pareceres acerca de este adelanto técnico. Creían que el mal uso del sonido podía perjudicar sus obras y le quitaría expresividad. Si bien varios de aquellos directores siguieron trabajando durante el período sonoro, la vanguardia que había cambiado el cine de esa nación se dio por terminada. Pero al poco tiempo después de concluir, el cine soviético demostró su importancia. El neorrealismo italiano que ya vimos en estos videos aprovechó algunas de sus características, como la inclusión de personajes de la clase obrera y sus padecimientos. El efecto Kuleshov fue una influencia decisiva y muy apreciada por cineastas como Alfred Hitchcock. En tanto, Vertov se transformó en un referente dentro del género documental. Eisenstein siguió teniendo una influencia insospechada y fanáticos de todo tipo. En 2004, el dúo Pet Shop Boys grabó
grabó una nueva banda sonora de El acorazado Potemkin junto a la Orquesta Sinfónica de Dresden. Además, la Escuela de Cine pasó a denominarse desde 2008 la Universidad Panrusa Gerasimov de Cinematografía. En esta y otras instituciones, las teorías y prácticas de los pioneros siguen formando parte de los programas de enseñanza. El cine de Rusia siguió teniendo películas y cineastas destacables como Andrei Tarkovsky y Alexander Sokurov. Este último demostró que bien podía continuar las audacias formales de sus compatriotas de antaño. Rodó El arca rusa en un plano secuencia y suele trabajar con actores no conocidos. Sin duda, en tiempos de revolución, el cine soviético revolucionó para siempre el cine entero y continúa inspirando a nuevas generaciones de directores. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.